Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección número 12. Y el título de la lección es para esta semana, morir como una semilla. Todos, casi todos, tenemos miedo a la muerte, pero un día va a llegar, tarde o temprano. Y a veces pensamos que no vale la pena morir o que no vale la pena morir. Son pensamientos diferentes que cada uno de nosotros puede tener. Pero con Jesús no es así. Y es por eso que esta semana vamos a analizar el por qué es necesario morir como una semilla. Vamos a orar. Señor, gracias por su amor, por su misericordia, gracias por cuidarnos hasta este momento. Señor, que al estudiar nuestra lección usted nos pueda dar sabiduría y que podamos entender el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. Por favor, le invitamos que se quede con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en el libro de San Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La ilustración de Jesús de un grano de trigo que muere es una analogía fascinante de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. En primer lugar, el grano que cae de la espiga no tiene ningún control sobre dónde o cómo caerá al suelo. No tiene control sobre el suelo que lo rodea y que luego lo cubrirá. En segundo lugar, espera. Mientras el grano permanece en la tierra, no sabe qué le deparará el futuro. No puede imaginarse cómo será la vida en el futuro porque es solo un grano de trigo. En tercer lugar, muere. El grano probablemente no podrá convertirse en espiga a menos que abandone su situación cómoda y segura como grano. Debe morir, es decir, debe renunciar a lo que siempre ha sido ante una semilla para poder transformarse en una planta que produzca frutos. Si usted tiene un grano de maíz, en sí, esa semilla se puede podrir y no pasa nada. Ahora, si usted tira la semilla hacia la tierra, probablemente que van a hacer o probablemente que no. Porque puede ser que cuando nazca el pájaro, los seres humanos, puede ser que no va a pasar nada ahí. Ahora, pero cuando usted la entierra, usted sabe, 2, 3 centímetros entierra el grano. Ahora, para que pueda suceder algo en ese grano necesita morir para que nazca una planta. Ahora, ¿qué pasa cuando esa planta nace? Usted puede mirar en los sembradíos que hay plantas que llevan uno o dos o tres ah, lotes o mazorcas o como usted le conozca, pero tiene muchos granos. Ahora ese grano se convirtió en ¿cuántos? Puede ser que una mazorca o un elote pueda llegar a tener 120, 130, hasta 150 granos. Se va a multiplicar. Pero si son tres, pero si son cuatro, se imagina todo lo que pueda suceder. Pero para que todo eso acontezca, necesita morir. Y a veces es tan complicado para el ser humano que ese yo pueda morir. Usted sabe que cuando Jesús llamó a sus discípulos, los discípulos siempre estaban pensando en el poder, en el dinero, en la economía. Ellos querían asegurar su futuro. Mas sin embargo Jesús les dijo que necesitaban morir a ese yo, porque si ese yo no moría, ellos no podrían ser herederos del reino de los cielos. Ahora, entre los 12 podemos mirar que cada uno de ellos tenía un carácter diferente. Juan
era impulsivo, al igual que su hermano Santiago, y se le llamaba como el hijo del trueno, o Boanerges, no sé qué versión tengas en tu Biblia. Ahora, a Judas, pues no se le conocía como nada, pero Jesús lo conocía, que él le gustaba agarrar donde no debía. Y sabes que los dos tuvieron las mismas posibilidades, el mismo maestro, el mismo tiempo con Jesús para que ellos pudieran morir a ese yo. ¿Qué pasó con Judas? Judas no quiso que ese yo muriera. Él siempre estuvo pensando en la economía, en cómo hacerse rico. Mas sin embargo, Juan pasaba tiempo con Jesús. Y yo sé que cuando tú lees la escritura, tú sabes que eso era difícil, pasar tiempo con Jesús. ¿Por qué? Porque hoy en día andamos corriendo de aquí para allá, andamos preocupados por las cosas, preocupados por todo lo que acontece, y nos olvidamos de lo más importante, que es la palabra de Dios. Judas no quiso que ese yo muriera. No podía pasar nada. Mas sin embargo, cuando Juan muere a ese yo, nace una nueva persona. Una persona que puede llevar frutos. Y es por eso que Juan escribe esas cartas. Y es por eso que Juan escribe el Apocalipsis. No podemos decir lo mismo de Judas. Ahora, parece que para muchas personas no tenía importancia la muerte de Jesús. Mas sin embargo, tú sabes que cuando Jesús estaba en la tierra, muchas personas le seguían, pero le seguían solamente por los alimentos. Otras personas le seguían porque sabían que Él podía restaurar la salud de un paralítico, de un ciego. Él podía restaurar la salud de los endemoniados, de cualquier persona. Muchas personas lo seguían porque tenían hambre, porque tenían sed de alimento material, más no del espiritual. Cuando Jesús muere, esos sermones que Pedro predica, lo puedes encontrar en el libro de Hechos, capítulo 3 en adelante. Ahora 3,000, 4,000 personas van a sus pies. Pero era necesario que Él muriera. Cuando Cristo muere, podemos mirar que Nicodemo entiende el mensaje que Jesús le da, cuando el mensaje que se encuentra ahí en San Juan capítulo 3. Ahora, él entiende que era necesario que Él muriera para que pudiera entender. Y no va solo. Ahora lleva a su amigo José de Arimatea. Nos damos cuenta que ese yo necesitaba morir para que muchas personas pudieran venir a los pies de Cristo. El Espíritu Santo estaba trabajando en las dos personas. Estaba trabajando en todas las 12 personas. Pero el problema era que las 12 personas no estaban disponibles para aceptar. Y ese es el problema. Cuando tú te bautizas, el Espíritu Santo quiere guiarte a esa transformación. Pero el problema es que nosotros le decimos al Espíritu Santo: sabes que hoy no tengo tiempo, quizás mañana o pasado. Y ahora, ¿cómo se pone el Espíritu Santo? Pues triste, automáticamente, que Él no nos puede obligar. Dios no nos puede obligar a que nosotros le sirvamos a la fuerza. Todo es por amor. En Filipenses 2, 5 al 9, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. A veces nos ponemos a pensar quizás cómo era la vida de Jesús allá en el cielo. Todo el mundo le servía. Mas sin embargo Él se humilló para venir a esta tierra y darnos ese consejo, mostrarnos ese camino por el cual necesitamos caminar.
Ah, yo no sé si tú has leído Isaías 53, pero cuando tú lees Isaías 53, Isaías lo describe como realmente pasó en la tierra. Fue humilde, fue humillado, y a pesar que lo golpeaba, le escupía, le corría, él no abrió la boca. ¿Te imaginas cuánto trabajo aún hay que hacer en nosotros? ¿Cuánto trabajo aún tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos reflejar el carácter de Jesús? Muchas de las veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Cristo. Pablo sabe por qué él escribe eso. Él tenía sueños también. Y sabes que Pablo pensaba que lo que él hacía antes era correcto, era lo mejor. Mas sin embargo, estaba equivocado. Y a veces reconocer que te has equivocado cuesta. No a todos nos gusta reconocer que nos equivocamos. Argumentamos un montón de cosas para aferrarnos a nuestra decisión o a nuestras palabras. Mas sin embargo, aceptar que te equivocaste significa mucho. Aceptar que Pablo se había equivocado costaba mucho. Mas sin embargo, cuando él reconoce que lo que estaba haciendo no era bueno, es un gran servidor. Necesitaba morir a sus sueños, a sus ilusiones, y ahora se convierte en un gran predicador. Por tantos lugares, tantas iglesias formando. Y hoy en día sucede lo mismo, hay un montón de trabajo que hacer, pero sigue sucediendo, ¿verdad? Lo mismo, que no estamos disponibles, que nos aferramos a ese asiento cómodo en la iglesia y no queremos hacer ese trabajo. En Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nosotros muchas de las veces estamos aferrados a lo que el mundo ofrece. Nos aferramos a las cosas materiales y nos olvidamos de lo espiritual. Recuerda a quién le sirves. Recuerda siempre quién es el que dio la vida por ti. Vamos a analizar en 3 puntos interesantes que se encuentran en Romanos 12, 1 y 2. Tengamos una verdadera comprensión de la misericordia de Dios para nosotros. Número 2, nos ofrezcamos como sacrificio vivo a Dios. 3, nuestra mente se renueva. El ayer ya pasó y es un nuevo día, nuevas ideas, nuevos pensamientos, pero nuestros planes tienen que estar siempre en la mano de Dios. A veces no queremos sacrificarnos por nada, ¿verdad? Pero, ¿te imaginas todo lo que Jesús hace por ti y por mí? ¿Tú crees que no vale la pena también hacer un sacrificio? Solo la mente verdadera, renovada, puede comprender la voluntad de Dios. Pero esta renovación depende primero de nuestra muerte a nosotros mismos. No fue suficiente que Cristo simplemente sufriera por nosotros, tenía que morir. En Romanos 12:1, con oración, piensa en las cosas a las que debes renunciar para convertirte en un sacrificio. ¿A qué sueños necesitas renunciar? ¿A qué cosas necesitas renunciar para que tú le puedas servir a Cristo? ¿Se te hace complicado? El cielo nos habrá costado bastante poco, aún
cuando lo obtengamos por medio del sufrimiento, debemos negarnos a nosotros mismos todo el camino, morir diariamente, dejar que solo vea a Jesús, recordar continuo su gloria. Sí. Cuando tú predicas, lo que tienes que predicar es de Jesús. Cuando tú hablas, lo que tienes que hablar es de Jesús. Que la gente vea a Jesús y no a ti. Que digan, qué buen cristiano eres, qué buena persona eres. Pero si la gente no está diciendo eso, es que estamos en problemas. Sí, en muchos problemas. Jesús es nuestro ejemplo, al que necesitamos seguir. El ejemplo que necesitamos tomar. No el ejemplo de cualquier persona, sino el de Jesús. Él es nuestra guía, Él es nuestro camino. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Has escuchado la voz de Dios? No. ¿Cuánto tiempo tiene que tú no escuchas la voz de Dios? A veces hay muchas personas que dicen, yo no sé si es Dios el que me habla. O, ¿por qué no me habla Dios? Hay que mirar, hay que preguntarnos a nosotros por qué Dios no nos está hablando. Dice que, leemos ahí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quiénes eran los hijos de Eli? Pues los que atendían el sacerdocio, los que estaban en el santuario. Pero ahora dice que no tenían conocimiento de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Sabes que hay muchas personas que están en la iglesia? Si tú miras a través de las noticias, en todo el mundo hay millones y millones de cristianos, de llamados cristianos. Pero sabes que entre esos millones hay millones también que no han llegado al conocimiento de Jesús, que no han llegado al conocimiento de la verdad. Pueden estar en la iglesia, pero pueden estar perdidos también. Dice que los hijos de Eli eran hombres impíos. Ah, ahora no te sorprendas que cuando las personas dicen a la iglesia van personas hipócritas, van personas impías. Muchas personas, muchos de nosotros no somos buenos, no hay nada bueno en nosotros. Y si vamos a la iglesia es porque necesitamos de Jesús, de que Él haga un cambio en nuestra vida. Hemos luchado en el mundo y en el mundo no hemos encontrado una transformación más que puro dolor, sufrimiento. Y necesitamos buscar a Jesús. Pero los hijos de Elí estaban en la iglesia, estaban en el templo, pero eran malos. Eso no es todo el problema. Cuando miramos en el capítulo 3, versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo sin cubrirle nada. Entonces le dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Cuando Samuel está dispuesto a escuchar la voz de Dios, sabes que él no había escuchado la voz de Dios porque era tan solo un jovencito. Pero su madre lo había entregado a Cristo, había hecho una promesa y él estaba ahí en el templo al servicio de Dios. Y cuando él escucha la voz de Dios, dice, ¿quién será el que me habla? Y él escucha el mensaje y no quiere decirle nada a Elí, probablemente porque tiene miedo, la reacción. Mas sin embargo, cuando Elí escucha lo que Dios está hablando, diciendo, bueno, que Dios haga. Él sabe lo que hace. Pero no se trata de eso. Es nuestro error como padres. Como padre yo sé que te has equivocado. Como madre yo sé que te has equivocado. Pero Elí sabía que sus hijos
estaban mal. Era necesario sacarlos del servicio. El servicio era sagrado. Sí, no podían estar ahí. ¿Te imaginas qué tan bueno era Dios que aún sabiendo que ellos eran malos, les seguía dando una oportunidad? Aún sabiendo lo que ellos hacían, les seguía brindando una nueva oportunidad todos los días. Mas, sin embargo, no se convertían. Pero, pero Elías, aún sabiendo que todo lo que sus hijos hacen, no hacía nada. Ese es el problema. Dejó que sus hijos crecieran en maldad, en hacer lo malo, que se convirtieran realmente en lo que ellos eran en ese momento. Y a Dios le duele en su corazón que nosotros no podamos obedecer. Ahora viene la guerra, van a la guerra. ¿Sabes qué triste? Van a la guerra y ellos llevan el arca y terminan siendo derrotados. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en mente. No vayas a la guerra con el arca. Ve a la guerra con Jesús. ¿Te acuerdas de David? David llevaba a Jesús, llevaba a Dios, llevaba al Espíritu Santo. Es por eso le dijo, yo no necesito una gran arma para derrotarte, le dice a Goliat. Porque yo vengo con el poder del Espíritu Santo. Entonces, los sacerdotes se acordaron del arca, pero se olvidaron de Dios. Dios es el creador del arca. Ese es el problema hoy en día. Hacemos tantas cosas, pero nos olvidamos del creador de todas las cosas. Y el asunto es que ellos salieron derrotados porque Dios no iba con ellos. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque al salir de casa necesitamos llevar a Dios en nuestro corazón. No salgas de casa sin Dios. El problema es de que nosotros preferimos llevar el celular, ¿verdad? Y nos olvidamos de orar, de llevar a Dios en nuestro corazón. El pueblo de Israel quedó derrotado. Y hoy en día muchos de nosotros somos derrotados porque nos olvidamos de lo más importante, de Dios. No te olvides de Dios. Lleva a Dios siempre contigo. En 1 Samuel 10:1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Cuando el pueblo de Israel estaba pidiendo rey, a Dios le dolió también en su corazón, pero les dio a a Saúl. Escucha, cuando Eva pecó en el jardín del Edén, no fue simplemente porque dudó de la palabra de Dios. La raíz del problema era que ella creyó que tenía suficiente sabiduría para decidir por sí misma lo que era bueno. ¿Verdad que nos pasa hoy? ¿Para qué necesitas orar? ¿Para qué necesitas llevar a Dios si yo sé lo que es bueno? Yo sé lo que soy capaz de hacer. ¿Y te olvidas de pedirle sabiduría a Dios? Confió en su propio juicio. Cuando dependemos de nuestro propio juicio en lugar de confiar en la palabra de Dios, nos exponemos a todo tipo de problemas. ¿Escuchaste bien? Te lo voy a volver a repetir. Cuando dependemos de nuestro propio juicio en lugar de confiar en la palabra de Dios, nos exponemos a todo tipo de problemas. A veces tú piensas que lo sabes todo, que lo puedes todo. ¿Y cómo terminas? Fracasando en problemas. Eva pensaba, que ella podía luchar, que ella podría vencer la tentación. No, tú solo, yo solo, cada uno de nosotros solo no puede vencer. Necesitamos de Dios.
nosotros no podemos vencer. Somos derrotados. En primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 14, encontramos la historia de Saúl. ¿Sabes qué? Cuando él... Me gusta cómo inicia la historia, porque cuando lo van a ungir, él anda buscando las becerras, las vacas de su papá, y se esconde. Y Samuel le llama, ven, ven, y lo unge. ¿Te imaginas qué mansedumbre de él? Y cuando va en el camino, empieza a profetizar cuando se encuentra con los profetas. Dios le dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Lo transformara. Ahora le tocaba a él trabajar en el mismo para que pudiera hacer ese extraordinario trabajo de gobernar a toda una nación. ¿Qué pasó? Dice que cuando Samuel le dice, voy a ir para confirmar tu reino, lo podemos encontrar ahí en Samuel 13:11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Nigma. Ahora, Saúl dijo, vi. ¿Qué dijo Eva? Vi. Vio el fruto. Pero ya sabía que era prohibido. Ahora, ¿qué hace Saúl? Él vio. Vi, dice. Y yo me dije a mí mismo, ¿para qué voy a esperar a Samuel? No, yo lo puedo hacer. Y también me dije y me esforcé. El versículo 12. Y él ofrece sacrificio. Él no podía ofrecer sacrificio porque no era sacerdote. Hay cosas que tú no puedes hacer, que Dios puede hacer. Tú quieres cambiar el carácter de tu esposa, de tu esposo. Quieres cambiar la vida de todo el mundo. Tú no lo puedes hacer, el que lo puede hacer es Dios. Tú quieres cambiar tu carácter por sí mismo. No lo puedes hacer tú, lo va a hacer Dios. Ahora, y se metió en problemas. Cuando él piensa, cuando él ve, cuando él se dice a sí mismo, tú lo puedes hacer. La solución está aquí. No. ¿Sabes? Si a pesar de que él había fallado, Dios le vuelve a dar una nueva oportunidad. Y le dice, ve y mata a toda esta nación. Animales, todos los animales, niños, niñas, mujeres, hombres, todo. Y cuando ellos van a la guerra, sí, lo matan, matan y matan. Pero dice que Saúl no mató a los becerros gordos, a las ovejas gordos, lo mejor lo escogió y no mató al rey. Y cuando viene Samuel le dice, Samuel, yo he cumplido. Y dice Samuel, ¿qué es ese ruido? Yo escucho ruido ahí. Oh, son unas vacas. Los traje para sacrificio. Es que el pueblo quería sacrificarle a Dios. No. Ahora él quiere defenderse. No le importa el pueblo. ¿Sabes que hay personas así? ¿O podemos estar actuando así? Nosotros queremos echarle la culpa a todo el mundo y no aceptar nuestro error. No aceptar que nos hemos equivocado. Ese fue el problema más grande de él. El Espíritu Santo quería transformarlo. Dios le estaba dando una oportunidad, pero él no quería. ¿No será que estamos pasando por eso tú y yo? Que Dios quiere transformar nuestra vida y tú y yo no queremos. El mundo no quiere, la gente no quiere, porque nos hemos acostumbrado a vivir así. Queremos llamar la atención, queremos tener el control de todo, pero nos olvidamos de lo más importante, de Dios. Ahora, cuando Dios le dice, vas a ir a ungir al nuevo rey, a Samuel también le duele en su corazón, porque él amaba al rey. Dios te ama a ti.
Dios me ama a mí y me da una nueva oportunidad. No somos buenos, hemos fallado. Sin embargo, sus brazos ahí están extendidos para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Qué maravilloso es Dios. Cuando algunos se sienten deprimidos, salen a comprar algo que los haga felices. Cuando algunos se sienten incompetentes, persiguen la fama. Cuando otros tienen dificultades con su cónyuge, buscan en otra persona que les dé la intimidad. ¿Por qué buscar solución donde no lo hay? Punto número 1. Utilizar la lógica humana o la experiencia pasada cuando lo que necesitamos es una nueva revelación divina. Yo lo hice así hace 5 años. Tal vez funcione ahora. No. No te vayas a la lógica. Bloquear los problemas en nuestra mente cuando lo que necesitamos son soluciones divinas. Tú tienes un dolor de cabeza y nos tomamos una Alvin o una Tylenol, una pastillita y ya. Pero hay que mirar cuál es la solución. Probablemente que estés en estrés, que tengas estrés. Hay que buscar la solución. No solamente amortiguar el dolor, apaciguarlo, sino buscar la solución. Escapar de la realidad y esquivar a Dios cuando lo que necesitamos es tener comunión con Dios para recibir el poder divino. Sabes que el pueblo de Israel, cuando regresa de cautiverio, quieren construir el templo. Al construir el templo se encuentran con un montón de adversidad. Lo puedes leer en Esdras, lo puedes leer en Nehemías. Ahí están los enemigos. Y no pueden construir. Y viene palabra al profeta Zacarías y dice, dile a Zorobabel que construya, que camine. Y en el versículo 6 dice, no con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Tú puedes ser vencedor. Yo puedo salir vencedor cuando yo le diga al Espíritu Santo que obre en mi vida. Porque el Espíritu Santo es el que me convence de pecado, el que me transforma. Pero el problema es que muchos de nosotros no queremos nada con el Espíritu Santo. ¿Cómo Él me va a transformar? ¿Cómo Él va a hacer un cambio en mi vida si yo no quiero? A veces, como cuando estamos cansados, en lugar de ir a la Biblia, nos vamos a la cama y prendemos la televisión o nos metemos al teléfono. Hay que buscarle solución. No se te va a quitar con ir a la calle. Tus problemas en tu matrimonio no se van a terminar ahí hasta que tú no busques la solución y la encuentres. A veces queremos escapar de la relación. No, que mi esposa no funciona. O la mujer, mi esposo ya no funciona. Voy a buscar allá. No, no tienes que ir a buscar. No tienes que ir a buscar allá afuera lo que tienes en casa. Pero a veces nosotros pensamos diferente. Queremos hallar la solución afuera cuando la solución es Dios. En Zacarías, vamos a leer en Zacarías capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con exclamaciones de gracia y gracia a ella. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? Que no tenga solución. ¿Qué es ese problema para Dios? Nada. ¿Crees que no hay solución? No pienses así. Todo tiene solución. Hay esperanza. Pero tienes que tomar una decisión. ¿Qué problema tienes? ¿Qué necesidad tienes? Clama a Dios. Él te escuchará. Estamos seguros 100% que te escuchará.
y Él es la solución. Probablemente que has caminado, has corrido, has querido solucionar los problemas a tu manera y has fracasado. Hoy puede ser un día diferente en el cual tú puedas salir victorioso. Cuando tus planes, tus metas, tu enfermedad, tus problemas, los pongas en las manos de Él. Que Dios te bendiga, que tomes la mejor decisión. Oramos. Señor, gracias por esta lección, gracias por su amor, por su misericordia. Nuestros problemas, nuestras necesidades, todo lo ponemos en sus manos, Señor. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Gracias, Señor, por escucharnos. Todas estas peticiones se las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite, con la lección número 13. Bendiciones.